Primera de Juan, capítulo número 1, versículos del 1 al 3. ¿Estamos ahí, hermanitos? Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, escuche bien, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, una vez más el énfasis, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga aún más su palabra, hermanos amados. Estaba pensando, meditando en este pasaje precioso de la Escritura, y me llamó la atención la forma en que se proyecta la palabra, mostrando a Dios como un Dios que está creando constantemente, y cada vez que Dios viene a crear, Él lo hace con propósitos definidos. Pero lo maravilloso es que Dios nunca abandona su creación. Dios siempre tiene cuidado de ella. Dios siempre está al tanto de qué ocurre con lo que Él ha creado, y capacita la misma creación dándole sentidos. Ese es el tema, dándole sentidos para que pueda comunicarse con Él. Por eso es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, él manifiesta cierto temor de que pueda aparecer Satanás y con sus argucias venga a desviar, dice el apóstol, nuestros sentidos de la fe pura y sincera hacia Cristo. O sea, hay un temor apostólico de que el enemigo pueda adulterar el pensamiento original, de que el enemigo pueda atentar tocando la mente del pueblo de Dios y que se aparten los sentidos, dice en plural, de la fe en Cristo Jesús. Y en el pasaje que acabamos de leer introductorio, nos damos cuenta que el apóstol Juan traslada la experiencia recibida a través de sus sentidos, es decir, el sentido del oído, el sentido de la vista y el sentido del tacto. Porque él dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado tocante al verbo divino. Y en el verso 3 dice: lo que hemos oído y hemos visto, esto es lo que trasladamos. O sea que los sentidos juegan, hermano, un papel preponderante en nuestra vida, y por eso es que tenemos que cuidar también nosotros nuestros sentidos, los cuales dice en la epístola a los Hebreos que los sentidos tienen que desarrollarse por el uso, por la ejercitación, por el estar escuchando y el estar sintiendo continuamente la presencia de Dios. Los sentidos tienen que ir madurando al punto de que sean sensibles o que sean susceptibles a las cosas que corresponda. Por ejemplo, si es el sentido del oído, que sea sensible a la voz de Dios. Si es el sentido de la vista, que pueda ver la gloria manifestándose. Si es el tacto, que puedan palparse las unciones y glorias que el Señor manifiesta sobre su pueblo. Pero lo interesante, hermano, de esto es que nosotros tenemos sentidos, son 5 los sentidos que Dios le ha dejado al ser humano, porque Dios también tiene sentidos para comunicarse con su creación. Y eso es lo que demuestra y comprueba que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Porque así como el Dios Padre tiene sentidos, también nosotros fuimos dotados de sentidos. Yo recuerdo que cuando estaba en tercero primaria me enseñaron que los sentidos son los que nos ponen en contacto con el mundo exterior por medio de la sensibilidad. Nunca se me olvidó ese concepto, gracias a Dios lo aprendí y hasta aquí lo recuerdo como que si hubiera sido ayer. Los sentidos son los que nos ponen en contacto con el mundo natural por medio de la sensibilidad. Entonces quiere decir que Dios tiene también sentidos por medio de los cuales se pone en contacto con su creación. Y Dios espera que nosotros también desarrollemos los sentidos que Él nos ha dado para que podamos alcanzar la madurez y que entonces podamos recibir lo que Dios ha enviado para su pueblo. Dice Hebreos 5:14, busque conmigo esa palabra porque es importante. Hebreos 5:14,
hablando a los hebreos, en mi opinión el apóstol Pablo, quien escribió a los hebreos, y dice algo interesante acá, Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oiga eso, para los que por el uso, si alguno tiene una versión diferente, por favor me la comparte, pero aquí dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga eso. ¿Alguien que tenga una versión distinta? Hermano Mainos. ¡Hala, qué bonito! Los que a fuerza de práctica. O sea, ¿qué ocurre con el que no practica con los sentidos que Dios le ha dado? ¿Qué ocurre? Que no va a degustar el alimento sólido y por ende no va a tener discernimiento. O sea que mucho pueblo, hermano, mucho pueblo no discierne el bien y el mal porque sus sentidos no han madurado. Y no han madurado los sentidos porque no son capaces de digerir el alimento sólido. No lo pueden recibir. Es como un bebé. A un baby de 2 meses le puede poner usted a la par el mejor churrasco que haya, un churrasco argentino, y el bebé no lo toca porque solo puede recibir y beber leche. ¿Sí? Y aunque sienta el aroma de esa carne especial, no se la come porque no está ejercitado. En primer lugar, no tiene ni siquiera dientes. Entonces eso ocurre también con el cristiano. Si no ejercita sus sentidos, el cristiano no puede madurar. Y si no madura, no recibe la palabra y por ende no tiene discernimiento. Bueno, eso es en cuanto a nosotros. Pero estaba pensando, y la palabra va dirigida a eso, a los sentidos de Dios, cómo actúan. Y fíjese que Dios oye, hermano. Pero una pregunta interesante sería: ¿a quiénes oye Dios? Hay pueblo que se queja y dice: Dios no me escucha. Pastor, yo siento que a mí Dios no me oye. Entonces veamos a quiénes escucha Dios, para que usted sepa si realmente le oye o no, que usted mismo pueda hacer un análisis de su propia vida y que determine si Dios le está escuchando o no le está escuchando. Éxodo capítulo 2 y verso 24. Comencemos con ese sentido, el sentido del oído de Dios. Dice la palabra en Éxodo 2:24: y oyó Dios el gemido de ellos, o sea, del pueblo de Israel, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Antes de meterme a la explicación de esto, quiero explicar algo que es práctico. He escuchado argumentos, he leído mucho, he visto también a veces por el internet gente que trata de ponerle dedo señalador a Dios y dicen: es que Dios se olvida, Dios padece de olvido. Y dicen que Dios se olvida porque encuentra pasajes como este: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Dice, ¿quién es el que se acuerda? Al que se le ha olvidado. Pero ¿sabía usted que esta es una traducción del hebreo al castellano? Porque en el hebreo, no sé cómo explicárselo, pero en el hebreo tendría que decir más o menos así: y oyó Dios el gemido de ellos y trajo al presente el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Y oyó Dios el gemido de ellos y trajo al presente. Entonces, ¿cómo expresamos trajo al presente? Dijo el copista. Y se acordó. Porque acordar es algo que se quedó en el olvido y hay que traerlo. Pero en el hebreo, ¿en qué parte dice que Dios se olvidó? Dice: y trajo al presente. O sea que lo tenía Dios acá, pero digo, bueno, ahorita me voy a encargar de esto. Como cuando usted tiene varios asuntos por resolver y dice: bueno, ahorita voy a tomar este. Pero ahí están, no están en el olvido. ¿Me explico con eso? No es que Dios se le haya olvidado. De verdad que yo tenía un pacto. Hermano, Dios no es así. El problema es interpretativo, porque esa pobre gente tonta cree que la Biblia se escribió en español. La Biblia está escrita en hebreo. Y el hebreo es tan profundo, hermano, que Dios bendiga a los copistas que más o menos hicieron lo posible por darnos una traducción al castellano. Pero nuestro castellano, que es tan limitado,
se queda corto para el hebreo, que tiene a veces 10 o 12 términos para una sola cosa. El hebreo tiene 12 palabras, nuestro español solo tiene una nada más. Cosas así tan limitadas. Pero lo que trata de decir es: y oyó Dios el gemido y trajo al presente, o sea, se ocupó de ese problema directamente, del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios nunca se olvida de nada. Él no padece de amnesia. Nuestro Dios siempre está acuerdo. Él tiene una mente divina, hermano, que no es digna de ser comparada con la mente más brillante de los hombres. Nuestro Dios nunca se olvida. Por eso, hermano, qué garante más hermoso saber que el Dios que nos ha prometido va a cumplir sus promesas, porque Él no se ha olvidado de una sola de ellas. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Por eso Él siempre tiene en presente lo que nos ha prometido. Bueno, pero volviendo al tema, dice que Dios oye al pueblo que gime. Y oyó Dios el gemido. Tremendo, hermano, porque no dice que escuchó las palabras. Dice que oyó el gemido. Y el gemido es una expresión que aparece en momentos de dolor. ¿Alguna vez ha tenido usted cólico abdominal? Yo soy experto en eso. Hermano, cuando el cólico ese es intenso, hermano. Yo sí, dicen algunos que no hay dolor más fuerte que el dolor de parto. Bueno, eso nunca lo vamos a sentir los hombres, pero yo no sé, hermano, se compara con esos cólicos que dan, ¿verdad? En una ocasión yo tuve un cólico que me duró 3 días seguidos. El doctor me dijo: ¿por qué viene hasta ahora? Usted de milagro está vivo. Le pudo haber estallado el intestino. ¿Por qué vino 3 días después? Porque, hermano, un dolor. Qué insoportable, hermano. Estaba sentado, me ponía de pie, me acostaba en el piso, me embrocaba. Hermano, qué terrible. Hay un momento en que uno no habla, solo está. Eso es gemir. Y el pueblo dice que gimió a causa de la esclavitud. Y cuando empezó a gemir de dolor, Dios los oyó. Porque el gemido es una reacción de alguien que está lastimado, de alguien que está herido. Y ahí nos damos cuenta que cuando gemimos por dolor, tenemos un Padre que está atento para escucharnos. Y cuando nos escucha, de inmediato envía respuesta. Porque solo oyó el gemido del pueblo y envió Dios a Moisés para libertar al pueblo de Israel y sacarlo con brazo fuerte y poderoso de la esclavitud y llevarlos a Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel. Aleluya. Se acordó Dios del pueblo que gime. Y esto, hermano, me hace pensar que el gemido para nosotros puede ser simplemente un sonido sin sentido. Pero ¿será que es sin sentido? Porque dice la palabra que nosotros no sabemos orar. No sabemos orar, hermano. A veces resultamos orando mal, pero afortunadamente, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice que pide al Padre con gemidos indecibles. O sea, con gemidos inexplicables, pues. Pero el Espíritu Santo gime y dice que de esta forma pide al Padre. O sea, que ¿será que los gemidos no significan nada? Piense por un instante, porque aquí dice que Dios oyó al pueblo que de dolor de esclavitud estaban gimiendo. Y entonces trajo al presente Dios el pacto hecho con Abraham y dijo: basta ya de opresión, basta ya de esclavitud, basta ya de cadenas opresivas. Voy a sacar a mi pueblo con brazo fuerte y poderoso, porque Dios escuchó el gemido de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo necesidad de clamar con ruegos, con súplicas y llanto, y fue oído, dice en Hebreos 5, versos 7 y 8, a causa de su temor reverente, y por lo que padeció aprendió obediencia. Cuando dice que Él clamó con ruegos, con súplicas y llanto, yo interpreto que el Señor Jesús clamó con gemidos, y el Padre lo oyó, el Padre lo escuchó. Hay personas acá, hermano, que han tenido a veces conflictos. Hay hermanas que han tenido conflictos familiares, han tenido a veces choques con personas, a veces con el mismo cónyuge. Y es tanto el dolor, hermano, porque a veces hay palabras ofensivas, a veces hay actos abruptos de violencia, y a veces la mujer ya no tiene ni siquiera llanto para expresar su dolor y solo gime, y Dios escucha eso. Y por cierto, hermanos varones, mucho cuidado con eso, porque dice la palabra que los cielos se cierran cuando una mujer gime de dolor delante de Dios. Dios ya no escucha nuestras oraciones. Por eso Pedro dice:
sepan cómo tratar a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Tremendo eso, ¿verdad? Aprendan a tratar a su esposa. Recuerden que son vaso frágil. No quiere decir que la mujer tenga carácter débil, porque eso ya está comprobado que no, hermano. Las mujeres son valientes. Vaso frágil lo que trata de decir es que debe ser tratada con cariño y con cuidado, porque una palabra ofensiva hace que se corte la línea de comunicación con el cielo y que Dios ya no nos escuche. Por eso hay que tener cuidado con eso, porque Dios escucha el gemido de dolor, y el gemido es provocado por alguien que se siente en total desamparo. El gemido es provocado por alguien que ya no encuentra salida, que no sabe qué hacer, pero que en medio de eso manifiesta su humildad, porque gime delante del Señor. Por eso le habló Dios a Israel en 2 Crónicas 7:14 y le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál es el pueblo humilde? Es el pueblo que reconoce su pecado. Es el pueblo que responde en obediencia a Dios. Se recuerda de aquel general asirio llamado Naamán. Tremendo conquistador el hombre, hermano, y todos lo admiraban. Después de cada batalla había acto público de condecoración y le ponían sobre el traje militar, le ponían las condecoraciones de honor al mérito, porque ese hombre conquistó reinos para el imperio asirio. Pero nadie se daba cuenta que cuando se quitaba su ropa, los pedazos de piel se le quedaban en la misma ropa, porque dice que era leproso. Pero una esclava judía que había sido llevada desde pequeña y que la nombraron para ser parte de la servidumbre de este general, se dio cuenta, quizá ella lavaba la ropa y miraba, hermano, los pedazos de carne, y le habló a este hombre, le dijo: si mi señor fuera a buscar al profeta, sabría que hay profeta en Israel, y él podría sanarle de ese mal, de ese problema que tiene, que ahora representa el pecado. Y después de tanto insistirle, fue a buscar al profeta, y qué tremendo, hermano, que el profeta no lo atendió. Solo envió a decirle por medio de un mensajero: díganle que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces y la lepra va a desaparecer. Al Jordán, dijo Naamán, a ese río Suco. ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra, limpios, cristalinos, para que me vaya a meter al Jordán, a un río sucio? Eso lo que va a hacer es provocarme una infección en el cuerpo. Y se molestó que no hayan salido a recibirlo con honores, porque él esperaba una comitiva, hermano, de honor al mérito también, que nada más escuchar: aquí está el general Naamán. El profeta iba a salir a arrodillarse. Le dijeron: fuera está el profeta, el general Naamán. ¿Qué general? El general asirio Naamán. ¿Y qué viene a buscar? Viene enfermo, díganle que vaya y que se meta al Jordán 7 veces. No lo recibió, porque a veces es probado nuestro orgullo o nuestra humildad, según sea el caso. Pero ese hombre, hermano, fue movido de alguna manera, muestra que él tenía carácter fuerte por ser militar, pero en el fondo había un corazón que era sensible. Y finalmente le tocaron el ego, ¿verdad? Porque uno de los siervos que estaba cercano le dijo: mi señor, si te hubiera enviado ese hombre a hacer una hazaña, si te hubiera dicho para sanar tienes que matar a 200 hombres, no lo hubieras hecho. Tú eres valiente, lo hubieras hecho, pero te está diciendo que vayas a meterte a un río y no puedes hacer algo tan sencillo. Yo no sé si fue movido por su humildad o por su orgullo de militar, pero finalmente lo convencieron y fue a regañadientes y empezó a zambullirse en el Jordán. La primera vez pensaría: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy haciendo el ridículo. Pero se metió una vez más, 2 zambullidas, 3 zambullidas, 4. Después dijo: no, vámonos. No, hombre, solo te faltan 3. Está bien, pues. 5ª, 6ª, 7ª, hasta se quedó un ratito debajo del agua, ¿verdad? Y después salió, y todos con la boca abierta, porque dice que su piel era como la de un bebé recién nacido.
¿Ha palpado usted la piel de un bebecito? Qué tersa, ¿verdad? Qué frágil. Y ese hombre se quedó sorprendido porque no tenía llagas de lepra. Su piel había sido totalmente renovada por el poder de Dios. Y esa historia, hermano, a mí me toca el corazón, porque cuando nosotros venimos a Cristo traíamos llagas, veníamos con lepra, pero el Señor nos tocó, derramó su sangre y nos dejó más blancos que la nieve, porque el Señor sabe quitar el pecado a través de su bendita y preciosa sangre carmesí. Ya no tenemos señas de lepra, porque el Señor ha perdonado todas nuestras faltas y nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor. Pero ahí está a prueba la obediencia, la humildad. Y Dios escuchó la petición del corazón de ese hombre. También Dios escucha al que le busca de todo corazón. Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, versículos 12 y 13, por favor, hermanos. Jeremías 29, versos 12 y 13. Jeremías 29, versos 12 y 13. Dice la palabra: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué a veces Dios no escucha? Y no he terminado todavía con el sentido del oído de Dios. ¿Por qué Dios no escucha? Porque hay orgullo. Y porque muchas veces no se busca de todo corazón. Pero oiga esto: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es reconocer a Dios de todo corazón? Es reconocer las contaminaciones que podamos tener, que puedan haber en el corazón, y que se purifican confesando nuestros pecados. Y eso permite que el corazón se incline al lado derecho, al lado de la bendición, y que podamos entonces manifestar nuestro amor a Dios. Y por eso estamos confesando y sacando lo sucio de nuestro interior, porque queremos agradarle. Mire, hermano, perdone la expresión que voy a usar, pero hay gente tonta que piensa que puede engañar a Dios. Algunos creen que Dios, que se puede uno ocultar de Dios en 4 paredes y un techo. Su mirada es como llama de fuego y traspasa todo. Delante de Dios todos estamos desnudos, dice la palabra. Él nos conoce tal cual somos. Él conoce hasta las intenciones más íntimas del corazón. Él las conoce, hermano. Él sabe todo. Pero entonces, ¿para qué quiere que confesemos? Porque al confesar estamos demostrándole a Dios que deseamos cambio, que queremos ser transformados, que no queremos seguir en la misma situación. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, número 1, y se aparta, número 2, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Porque mire, hermano, la perspectiva que usted y yo debemos tener en cuanto al pecado es la perspectiva de Dios, una perspectiva de misericordia. No vayamos a ser como aquellos hombres malvados que rodeaban al rey David y que decían, y David dejó escrito eso: muchos son, escribió David, los que dicen de mí, ya no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Dios, dice, eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque los otros decían: ese David ya está condenado, ese ya no tiene perdón de Dios. ¿Qué perdón de Dios va a tener si es un adúltero y es un homicida? Porque mató al esposo de la mujer con la que se acostó, con Betsabé. Ese ya está condenado. Pero David dice: mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y más adelante se enoja David, dice: quiébrale los dientes, Señor, a todos esos que se levantan contra mí. Ya escribe un poquito ya más agresivo, pero el punto es que hay que tener misericordia. Por eso David también escribió y dijo: Señor, yo quiero caer en tus manos, júzgame tú y que no me juzgue el hombre,
porque el hombre no tiene misericordia. Júzgame tú, Señor, porque David sabía que Dios es un Dios clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Démosle palmas a nuestro bendito Rey, hermano, que nos ha amado, que nos ha perdonado y que nos ha limpiado con su sangre preciosa. ¿A quiénes más escucha Dios? Segunda Crónicas capítulo 6. Segunda Crónicas 6, versos 24 y 25, por favor, hermanitos. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Mire, dice, si el pueblo fuere derrotado por haber prevaricado, o sea, por haber pecado repetidas veces contra ti, pero si se convirtiere, si confesare tu nombre y rogare, aquí se ven etapas, hermano, de un pueblo que se arrepiente de su pecado, que se convierte porque cambia su mente y su actitud. Entonces dice la palabra, tú oirás. Eso significa que al que no se ha arrepentido y no ha cambiado, Dios no lo escucha, hermano. Dios no oye a pecadores. No quiere decir que Dios no te va a perdonar. Dios te perdona si te arrepientes y te conviertes. Significa si cambias. Metanoia es cambio de mentalidad, cambio de conducta. Al que se arrepiente y cambia de conducta, Dios comienza a oírlo de nuevo. De lo contrario, el que está en pecado flagrantemente y no se arrepiente y sigue en él, de repente oculto ante los hombres, pero visto ante Dios, dice la palabra, Dios no lo escucha. Porque insisto, Dios no oye pecadores. Pero al que se arrepiente y se aparta, dice, tú oirás desde los cielos y vas a perdonar, dice la palabra. Mire qué lindo el verso 25. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Oiga esto, hermano, eso es tremendo. Cuando dice y les harás volver a la tierra, es la herencia. O sea que cuando alguien cae en pecado, si nosotros pecamos, Dios de inmediato como que detiene su bendición. Bueno, no como que, mejor lo voy a decir enfáticamente. Cuando pecamos, Dios detiene su bendición y no la tienes más. Pero si el pueblo se arrepiente y se aparta, harás volver. Eso es restituir de nuevo, volvernos a colocar en una posición especial en la que Él derrama su misericordia primero para cubrirnos y su gracia y bendición para levantarnos y colocarnos nuevamente en la posición que a Él le place hacerlo, porque Dios vuelve a escuchar a uno arrepentido, que ha confesado y que ha cambiado su conducta, que ha cambiado las intenciones de su corazón. Y esto ya es temor reverente, y a ese punto vamos. Juan capítulo 9 y verso 31. Juan 9, 31. Gloria a Dios. Me indica con un amén, por favor, cuando esté conmigo. Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga eso. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? A este oye. Leo de nuevo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es tácito, no necesita explicación. Dios no oye pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. O sea, el que es temeroso es el que tiene respeto y reverencia de Dios. Hay que pedir un espíritu de temor y reverencia, hermano. Dice que Él oye al que hace su voluntad mediante la consagración. O sea, primero se conoce la voluntad de Dios, después se hace la voluntad de Dios y por último se entrega nuestra voluntad para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es tener temor reverente delante del Señor. A estos Dios oye,
a los temerosos, a los que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios, so pena de su propia voluntad, hermano. También Dios oye al que es paciente. Salmo capítulo 40 y versículo número 1. Sentido del oído, ¿verdad? Ahorita voy terminando con el sentido del oído. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. Oiga esto. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que Dios oye al que espera en las promesas de Dios. Pero la paciencia viene bajo prueba. Por eso paciencia no es capacidad de esperar, paciencia es capacidad de sufrir. Al que sabe sufrir y se mantiene buscando a Dios aún a pesar del sufrimiento. Porque muchos dicen, ay, usted sigue buscando a Dios, sigue yendo a la iglesia usted, mire todo lo que le ha venido y sigue buscando. Pues sí, yo sigo buscando a Dios porque lo amo, pero mire todo lo que le ha venido, hombre. Mejor aproveche su tiempo en algo productivo, dice la gente, ¿verdad? Hay gente, hermano, que, bueno, deben estar en ignorancia, que Dios los ilumine, ¿verdad? Busque mejor algo que sea de provecho, dice, no pierda su tiempo, mire cómo está. Pero bienaventurado aquel que a pesar del sufrimiento sabe esperar. Porque muchos hermanos son como la esposa de Job, que dice, mejor maldice a tu Dios y muérete. Qué consejos esos, ¿verdad? Pero hay unos que saben esperar con paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo no sé cuánto tiempo llevas orando, pero no te desesperes. Sigue clamando al Señor, porque llegará el momento en que Él inclinará su oído y escuchará tu oración y traerá el cumplimiento de todas las promesas que Dios te ha dado. Si lo creemos, démosle gloria al Todopoderoso. A esto se escucha a Dios. 5 aspectos de quienes oye el Señor. Ahora vamos con el sentido de la vista. ¿A quienes ve el Señor? Ya hablamos de quienes oye. Ahora veamos a quienes ve. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo Abel? Los primogénitos de las ovejas. ¿Pero qué trajo de ahí? De lo más gordo de ellas. Oiga, qué lindo. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y a su qué dice? No oigo, hermanos. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿a quiénes ve Dios? A los que ofrendan. Pero oiga cómo ofrendó Abel. Trajo de los primogénitos. ¿Qué significa primogénitos? De los primeros de cada camada. Pero no le bastó con traer los primeros. De lo más gordo de ellas. Lindos han sido los corderitos, ¿verdad? Pura lanita y blancos, hermano. Unos trozones así, ¿verdad? Eso trajo Abel. ¿Y qué dice la palabra? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no así a Caín, dice, ¿verdad? Y en el hebreo dice que Dios ni siquiera meneó en su cabeza para ver la ofrenda. O sea que Dios ignoró totalmente a Caín, hermano. Lo ignoró totalmente. No le interesó la ofrenda, porque Dios primero juzgó la intención del corazón y después vio la ofrenda. Por eso mucho pueblo no es bendecido, porque traen con mala intención su ofrenda. Y aquí no hay Dios, por eso hablo con libertad, si no me daría pena decirlo, ¿verdad? Ay, Dios mío, dice, ¿lo doy o no lo doy? Tengo que pagar esto. No, mejor sí lo doy. No, pero mejor no lo doy. No, sí lo doy, mejor no lo des, porque Dios no mira tu ofrenda. Por eso Pablo dice que cada uno dé como propuso, porque la ofrenda no es, hermano, un acto de, ¿cómo llamarle? Antojadizo. ¿Cómo se le da? Hay una palabra especial para eso, al azar, ¿verdad? A ver qué tengo, lo que salga eso doy. Y sale uno diciendo, uy, el Señor reprenda al diablo. Dice, no, otra vez, es 50, este sí. No, hermano, la ofrenda tiene que ser
Y que cada uno dé como propuso, bajo propuesta. Señor, hoy voy a ofrendar esto para ti. Es lo que aparto, Señor. Una cantidad que viene preparada. Entonces, hermano, traiga su ofrenda. Aquí está lo que me propuse dar para Dios. Ese es el orden. Porque a veces puede haber pueblo no bendecido porque no entiende el orden, hermano. Pero bienaventurados aquellos que dan a Dios. Mire, yo recuerdo a mi abuelita. Era una mujer viuda, ya ancianita, vivía sola, hermano. Pero a veces nosotros acostumbrábamos de vacaciones ir a visitarla y nos estábamos un largo tiempo ahí con ella. Y ya sabíamos que al llegar era de ley que todas las noches sabía que era el culto, ¿verdad? Ya no se perdía los servicios. Pero fíjese que siempre pasaba al banco. A veces pasábamos y pasaba al banco y le decía, ¿me pueden cambiar esto? Llevaba sus monedas o sus billetes de que sale de la denominación que fuera. Pero le decía, señorita, disculpe, ¿me podrá dar billetes nuevos? Con mucho gusto le decían y le daban sus billetes nuevos, de aquellos que todavía rechinan, ¿verdad? Y después decía, gracias, Señor. Y le decía, abuelita, ¿para qué quiere eso? Es que eso es para mi diezmo. Así le daba a Dios billetes nuevos. Pero a veces uno ve ofrendas que parecen ofrendas de bolo, le digo, así vienen los billetes, mi hermano. ¿Cómo cuesta desenredarlos, verdad? Hasta con pinzas hay que quitarlos así. Esa no es forma de darle a Dios. Hasta eso muestra el amor que le tenemos al Padre. A Abel no le bastó con traer los primogénitos, trajo los más gordos, hermano. Qué amor para Dios, ¿verdad? Consciente de que Dios lo había bendecido. Y aquí quedó escrito, y miró Jehová con agrado. ¿Cómo nos estará viendo Dios a nosotros? ¿Cómo nos estará viendo el Señor? Porque la forma en que le damos es el reconocimiento que tenemos del Señor. Y eso es importante, hermano, tenerlo presente. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y que qué dice? Y que tiembla a mi palabra. Qué tremendo. Pero miraré a aquel que es pobre. O sea, Dios está diciendo, todo lo que está en la tierra, todo yo lo creé, todo yo lo formé. Pero voy a mirar solamente al que es pobre y humilde de espíritu, el que es contrito de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sabe que Dios está hablando, hermano. El que no es oidor olvidadizo. El que no deja caer ninguna de las palabras del Señor a tierra, sino que busca el cumplimiento de cada una de ellas. A ese Dios ha prometido mirarlo de una manera especial. El que tiembla ante mi palabra, dice el Señor. Primera Samuel 16:7, hermanos. ¿A quiénes mira Dios? ¿Verdad? Vamos con el sentido de la vista. Vamos ahorita con el cuarto aspecto. Primera Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Entonces, ¿a quiénes mira Dios? A los que tienen buenas intenciones. Porque eso es ver el corazón. Él mira lo profundo del ser y no la apariencia de la persona. Y en esto, hermano, nosotros podemos cometer muchos errores. El pueblo también comete muchos errores, hermano. Muchos errores. A veces a mí me da risa y no se va a sentir mal por eso. O si quieres, siéntase mal. A veces predicamos, hermanos, vengan al altar. Pasan algunos, ¿verdad? 5, 6, 7, 8. Pero si viene un predicador de 1,85 m y con acento un poco raro y si de ojitos algo verdes, pasa toda la iglesia al altar. Es que ese hombre sí que personalidad. ¿Quién dice que eso mira a Dios? El doctor Ríos, cuando llegó la primera vez a Inglaterra, iba acompañado a hermano Sergio Enríquez, y cuando entraron todos corrieron con el hermano Sergio. Bienvenido, doctor. No le digo, yo no soy, es él. Ese chaparrito, él es el doctor Donel Ríos. Ese gordito, él es. ¿Usted es el doctor Ríos? Pues así parece, dijo el doctor. Chiquitillo, gordito.
pero con una palabra, hermano, que dejó temblando a esos señores allá. Pero cuando lo vieron lo menospreciaron, porque lo vieron chiquitío. Dios ha puesto las mejores esencias en frascos pequeños. Y no es para que sientan malos grandes, ¿verdad? Habíamos uno de 50 ml y otro de 100 ml, pero frascos al fin y al cabo, ¿verdad? Gloria a Dios, dele palmas al Señor. Sentido de la vista. ¿A quiénes ve Dios? Vamos con el sentido del olfato, hermanos. Génesis 27, 27. Génesis 27, 27. Que es un versículo prestado, ¿verdad? Voy a prestar la figura, porque es una figura que tiene que ver con el Padre y con Cristo. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo. Oiga, eso, hermanos, es profético. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Palabras proféticas de Isaac, ¿verdad? Mira el olor de mi hijo. ¿Y a quién estaba olfateando? No era a Esaú, era a Jacob, figura nuestra. Nosotros en nuestra humanidad somos Jacob, el suplantador, el tramposo, ese era Jacob. Pero cuando el Padre nos huele, percibe el aroma de Jesús. El aroma de mi hijo, que viene del campo, del mundo, que he bendecido por medio de él. O sea que Dios no olfatea nuestros pecados, hermano. Dios no olfatea nuestros errores. Él olfatea el aroma, porque Pablo dice que somos aroma de Cristo. Y el Padre olfatea. Qué lindo saber que el Padre no olfatea nuestras vergüenzas humanas, que el Padre no olfatea nuestros errores. Cuando Él viene, Él olfatea y dice: el aroma de mi hijo, porque estamos rociados con la sangre de nuestro bendito Cristo. Y el Padre no percibe nuestros errores, sino que percibe el aroma de aquel que nos redimió en la cruz del Calvario, hermano. Dale fuerte las palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Estamos cubiertos por la piel del Cordero sacrificado en la cruz, y que ha ocultado nuestra naturaleza de Jacob para ponernos la nueva naturaleza. Por eso dice que nos revistamos del nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado con males y con tantas cosas. ¿Qué más? Filipenses 4:18. ¿A quiénes huele el Señor con agrado? Segundo aspecto, Filipenses 4:18. Hablando el apóstol Pablo de una ofrenda que le fue dada, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Leo de nuevo, oiga lo que dice Pablo: pero todo lo he recibido y tengo, ¿qué dice? Abundancia. Pero a veces tenía escasez. Por eso Pablo dijo: sé estar en abundancia y sé estar en... Y mire, hermano, le cuento algo como pastor que usted no sabe. Hay etapas en el ministerio de abundancia y hay etapas de escasez. A veces Dios toca a todos y son fieles en su diezmo. Pero ¿cuántas veces, hermanito amado, y no le digo eso para hacerlo sentir mal, cuántas veces usted se ha quedado con lo que es de Dios? Obviamente eso trae a escasez para la casa. Por eso dice: y que haya alimento en mi casa. Otra versión dice: que haya abundante alimento en mi casa. Pero cuando alguien retiene más de lo justo, hay escasez. Y Pablo decía: sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Aquí este pueblo fue fiel y él dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Oiga esto, hermano: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que es una ofrenda dada de corazón, de aquel que se despoja y da con liberalidad. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice Dios: qué especial esto, qué especial. Eso es lo que Pablo declara, ¿verdad?
¿A quiénes más huele el Señor con agrado? Efesios 5. Efesios 5, versos 1 y 2. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En olor qué? Fragante. Porque dice que Cristo se entregó a sí mismo. Qué lindo es entregarse en amor a la obra, hermano. Si el hombre no te lo agradece, si el hombre no te recompensa, no te preocupes, porque el Dios que está arriba es galardonador, y las obras que tú haces para Dios, Dios te las va a recompensar, aleluya, porque Él sabe galardonar al que le sirve bien, y es aroma fragante delante de su presencia. Fuerte las palmas para el Señor, aleluya. Qué lindo entregarse para Dios y para los hermanos en servicio acepto al Señor. Sentido del tacto. No sé si me tiene paciencia todavía. Sí, ya con esto finalizo. ¿A quiénes toca Dios? ¡Hala, qué lindo eso! ¿Cuántos desean ser tocados por el Señor? ¿Cuántos desean ser tocados por el Señor? Escucha, Señor, eso y toca a tu pueblo esta tarde. Número 1, a los que reconocen su pecado. ¿Para qué los toca? Para purificarlos de toda clase de impureza, y de esta manera poder servirle a Dios con limpia conciencia y reconociendo que todavía puede haber lepra de pecado en nosotros. Pero en humillación venimos a decirle: Señor, tócame. Esto pasó. Oiga esta narración de Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Lucas 5, versos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Qué lindo, ¿verdad? Le tocó la carne podrida, la carne maloliente, pero Jesús la tocó, hermano. Le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y oiga esto: y al instante la lepra se fue de él. ¿Cuánto tiempo llevó la sanidad? ¿Un mes? ¿Un año? Pastor, sí, perdone, pastor, yo estoy contrariado. ¿Qué pasó, hermano? Mire, hermano, le voy a ser honesto. A mí me carga ver sirviendo a fulano de tal. Ah, sí, ¿por qué, hermano? ¿No sabe usted las cosas que hizo? Sí, hermano, pero se arrepintió. Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo le llevó aquí sanar al leproso? Al instante. Cuando una persona se arrepiente, al instante queda limpio. Eso es instantáneo. No lleva un proceso. Dios no necesita un proceso para perdonar. Él perdona al instante, como aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De una se lo llevó, hermano, hasta el paraíso de Abraham. Los que no perdonamos a Dios somos nosotros. Pero Dios perdona de inmediato y abundantemente. Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue porque lo tocó. Qué lindo eso, hermanos. ¿A quiénes más tocó el Señor? Mateo 9, 27 al 29. Y con esto voy finalizando. Mateo 9, 27 al 29. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mire eso. Y lo sanó, ¿verdad? Físicamente, para sanar su cuerpo, pero no sin antes salvarlos. También Dios está tocando a los ciegos espirituales para darles una visión clara de su glorioso evangelio. Dios también está tocando
a los que están heridos. Y no vaya a buscar esto, lo lee en casa. Está en Lucas 22, 50 a 51, cuando llegaron a capturar a Jesús y Pedro se enojó y sacó su espadita. Y como Pedro no era soldado, él era pescador, Pedro le tiró a volarle la cabeza al soldado, pero como no tenía experiencia, solo la oreja le alcanzó y le cortó la oreja. Y el Señor lo reprendió y le dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Entonces el Espíritu Santo me dijo: Dios toca también a los que han sido heridos para consolarles, para ponerles bálsamo en el corazón. Ese es el toque, hermano, que uno tanto anhela del Señor, ¿verdad? Un toque de consuelo, un toque de esperanza, un toque de oportunidad. Amén. Aquí voy a dejarlo, hermanos, el tiempo avanzó. Tenía que hablar todavía del sentido del gusto, ¿o me tiene paciencia todavía? ¿Sí? Va, rápidamente pues. Apocalipsis 3, ¿a quienes gusta Dios? Sentido del gusto. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, la Odisea, ¿verdad? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que esta gente nunca llegó más profundo. Solo llegó a la boca nada más. No entró al cuerpo. Porque es como cuando uno prueba algo, ¿verdad? Si algo está malo, lo escupe, ¿verdad? Uy, eso no sirve. Solo llegó a la boca, no entró al cuerpo. Pues dice que la tibieza hace que muchos no entren al cuerpo, porque Dios los vomita de la boca por su tibieza. Entonces Dios gusta a los fieles, hermano, y los introduce al cuerpo de Cristo, para que ahí puedan recibir bendición y deleitarse de una manera especial. Él viene a comer del fruto, como dice Cantares, ¿verdad? Levántate, Aquilón, dice Cantares 4:16, y ven austro, soplad en mi huerto y despréndase sus aromas. Estos vientos son vientos de prueba, hermano. Uno es viento frío y el otro es viento caliente, pero es prueba extrema que viene de diferentes cosas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta, porque es curioso que tanto el viento frío como el viento caliente hacen madurar el fruto y desprende el aroma. ¡Hala, qué rico huele acá! Es que hay fruto maduro. Entonces el amado es atraído para probar los frutos dulces y maduros del que ha soportado bajo prueba, porque el que en la prueba se raja, hermano, perdón la expresión, el que en la prueba no aguanta y se va, nunca va a ser probado por Jesús, porque Él solo prueba el fruto dulce, que es producto del que ha soportado el viento del aquilón y el viento del austro. Ha soportado firme la prueba, se han dejado llenar del Espíritu Santo y tienen un sabor agradable para Jesús. Ahí están los sentidos de Dios y la forma en la que el Señor percibe lo que somos delante de su presencia. Ojalá que Dios siempre tenga misericordia de nosotros, hermano, que Dios siempre se apiade y que seamos agradables delante de Él, para así desprender virtud y recibir la bendición que Él ha preparado para nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor, hermanitos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor esta tarde. En primer lugar, ¿qué tal si le decimos: Señor, gracias por fijarte en mí? Sin Dios, hermano, yo me estaba poniendo a pensar hoy, ¿qué seríamos nosotros sin Dios? Hermano, le debemos tanto al Señor. Yo me ponía a pensar, ¿qué sería de mí si no fuera pastor? Dios bendiga a todo este pueblo por el cariño que me tienen, hermano. Personas que de muchas maneras me bendicen con visitas, económicamente, gente que me lleva provisión. Pero el Señor me dijo un día: ¿crees tú que harían esto si no fueras lo que eres? Y le dije: Señor, no. O sea que todo lo que has recibido, me dijo el Señor, es por la gracia que yo te he dado. Me partió el corazón, hermano. Me partió el corazón, que a veces uno en su debilidad humana dice: Señor, ya no quiero eso, ya no quiero ser pastor. Me dijo Dios: ¿ya pensaste lo que estás diciendo? Si todo lo que tú eres es por mi gracia. Y no solo yo,
También ustedes, hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por fijarte en mí. Él ha escuchado tu oración y tu gemido. ¿Cuántas veces hemos llorado gimiendo, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos hallado sin respuestas? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, yo ya no aguanto más? Pero es el momento en el que Él inclina su oído para escucharte y para traer respuestas a las necesidades de tu corazón. Hoy vengo a decirte de parte de Dios: Él te oye, Él te mira, Él te palpa, Él prueba el fruto del Espíritu que tú tienes, mi amado hermano. Que el Señor nos encuentre como un fruto dulce, agradable a Él. Digámosle: Señor, esta tarde, tócanos, Señor, tócanos. Tócanos esta tarde, bendito Dios. Queremos salir de este lugar con el toque de tu Espíritu que purifica, que alienta, que llena, que ministra nuevas fuerzas. Tócanos con tu Espíritu Santo, Señor amado. Levanta tus manos, dile: Espíritu, tócame. Hermano amado, hermano varón, dile: Señor, toca a mi esposa. Y tanto el varón como la mujer, digamos: toca a nuestros hijos, toca a nuestra familia. Si has visto, esposo, que tu esposa está desanimada, dile: Señor, toca a mi esposa, porque tú estás pronto a manifestarte. Y si tu mujer has visto a tu esposo con desánimo, dile: Señor, toca a mi esposo y clamo por él. Y donde quiera que esté, tócale el corazón, para que el día de tu manifestación no venga como lazo, sino como venga como galardón y como premio. Que venga como galardón y premio. Oh, Rabasanda Ramakira Sabarabas. Tócanos, Espíritu Santo. Hoy queremos sentir ese amor del Padre. Tócanos con esa mano bendita, como cuando tocaste al leproso y al instante desapareció la lepra. Muchas veces tenemos todavía lepra en el alma, tenemos todavía contaminaciones, hermano, pero cuando la mano de Dios nos toca, somos liberados y nos limpia el Señor.